Esta es la segunda clase a mi cargo en esta carrera que la Universidad Nacional del Litoral, por vía de educación a distancia, ha preparado con el título de Especialización en Defensa y Garantías con orientación en Derecho Penal y Derecho de Familia y Menores. Entonces, esta segunda clase a mi cargo va a estar destinada a analizar distintos aspectos de la teoría del delito. En primer lugar, tengo que hacer una referencia a qué se entiende por teoría del delito. El otro día, cuando yo estaba filmando la primera clase, decía que la dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. Quiere decir que se parte en la interpretación y en el análisis y en el desarrollo de lo que dice la ley. Y justamente teoría del delito es una consecuencia de aplicar a el derecho penal, y concretamente en este caso al delito, lo que es la normativa y la interpretación de la normativa sobre bases científicas. Y por eso se construye una teoría del delito. No es el momento de hacer la historia de la teoría del delito, pero referir rápidamente que a fines del siglo XIX, un intérprete extraordinario de la teoría del derecho penal, como fue Francisco Carrara, sumo maestro de Pisa, desarrolló sus clases y luego las reunió sus textos en una obra maravillosa que está destinada a servir como orientación a todos los que vinieron después estudiando esta disciplina. En la época de Carrara había obviamente conceptos que fueron desarrollados posteriormente por juristas alemanes. El derecho penal alemán y concretamente la teoría del delito a partir de las obras alemanas es la que ha predominado desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Esta teoría del delito ha pasado, como dije, por distintas etapas, pero fundamentalmente se distingue una parte subjetiva y una parte objetiva. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que todos los que desempeñan algún rol en el proceso penal, en este caso el programa habla del defensor, tienen que tener una teoría del delito, o sea, adoptar una teoría del delito. ¿Por qué? Primero, porque es mucho más simple, no se presta a confusiones, el hecho de dividir esta teoría en distintos aspectos, distintos ítems a los cuales yo me voy a referir. Y además, en el caso de que sea un magistrado o un tribunal colegiado, sus integrantes tienen que manifestar qué teoría del delito siguen, sin perjuicio de que tengan distintas interpretaciones sobre los elementos de la teoría del delito. Yo recuerdo siempre que hace unos años, estando dando clases yo a mis alumnos de grado en la Universidad Nacional del Litoral, recibí una llamada telefónica para concurrir a una provincia argentina donde requerían mis servicios a los efectos de dictar una serie de clases. Y en ese momento, en la Universidad Litoral en Santa Fe, yo estaba dándole a los alumnos un caso, digamos, teórico, pero que tenía posibilidades de ser desarrollado a la luz de esta teoría. Los alumnos jóvenes, sin experiencia, de todas maneras hicieron un trabajo excepcional porque a manera de juicio oral fueron el fiscal dando su criterio, los defensores dando su criterio y además el tribunal se expidió. Y el trabajo que hicieron fue muy bueno. Aceptando esa invitación que me hicieron, fui a la capital de esa provincia y repetí el mismo esquema de trabajo, el mismo caso práctico. Mis alumnos en ese caso eran miembros del Superior Tribunal o de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, jueces, camaristas, etc., y abogados de mucho prestigio. Obviamente el desarrollo, digamos, argumental, el desarrollo oral del caso fue excelente
por la experiencia que esa gente tenía. Cuando terminó de resolverse el trabajo teórico, yo obviamente los elogié en cuanto a su trabajo, pero dije, faltó saber qué teoría del delito ustedes seguían. Y es importante esto porque los litigantes tienen que saber qué teoría sigue el tribunal, o por lo menos qué idea tiene, porque a lo mejor están hablando de algún aspecto que el tribunal no comparte o en algunos casos ni siquiera conoce. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los que participan en un proceso penal, tiene que tener idea de la teoría del delito y seguirla. Yo voy a hacer un breve análisis de los elementos de la teoría del delito. Los elementos, a mi juicio, son la conducta, quiere decir, la conducta es el comportamiento humano, que el comportamiento humano puede tener distintas manifestaciones. Pero tiene que haber siempre un comportamiento humano, porque si no, no podría entrar a jugar el derecho penal, ni podría, obviamente, juzgarse a nadie, menos condenarse a alguien. La segunda de las características de la teoría del delito es la tipicidad. Y la tipicidad significa, en términos breves, que el hecho de la conducta humana está prevista con algún resultado en la ley penal. Sin ley no puede haber proceso, no puede haber condena. Por eso la Constitución dice, nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Si tomamos cualquier artículo del Código Penal, de la parte especial del Código Penal, veremos que la tipicidad se manifiesta en distintas áreas. El tipo penal puede tener, y tiene habitualmente, un sujeto, o sea, quién es el posible autor del delito, que en algunos casos está específicamente previsto en el Código Penal. Tiene que tener un elemento objetivo en el sentido de saber cuál es el hecho que se está eventualmente imputando, y un resultado. El resultado puede ser un resultado un resultado efectivo, de perjuicio efectivo, como puede ser un resultado de peligro en el caso de la tentativa, o un resultado incluso de peligro abstracto en algunos tipos penales más modernos. Pero tiene que haber un resultado. Y todo esto gira en torno del bien jurídico. El bien jurídico, primero tengo que aclarar algo respecto de la expresión bien jurídico. Bien, la palabra bien equivale a interés, o sea, un interés. El interés o el bien se transforma en jurídico cuando el derecho se ocupa de él. Puede haber un interés social que no sea un interés jurídico en el sentido de que todavía no hay ninguna ley que se ocupe del problema. La teoría del delito, entonces, tiene una función fundamental que se manifiesta a la luz del proceso en sí y de la condena que eventualmente se dicte. El programa pide que yo me explaye sobre la tipicidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la palabra objetiva? La palabra objetivo viene de objacere, que significa yacer o estar fuera del individuo. Entonces el objetivo está fuera del individuo. Lo subjetivo integra los conocimientos, las sensaciones, los deseos, etc. En la tipicidad objetiva, como decía hace un rato, aparece descripto el hecho penal. Después veremos, a continuación, qué problemas plantea la tipicidad subjetiva, o sea, cómo la ley considera lo subjetivo, o sea, lo perteneciente al individuo en cuanto a sus conocimientos, sus sentimientos, sus deseos, etc. El programa pide que yo dé una explicación breve sobre los problemas de imputación objetiva. Y quiero hacer una introducción a esto porque la locución imputación objetiva no es demasiado antigua. Aparece en las últimas décadas por obra fundamentalmente de la doctrina, de la jurisprudencia, los criterios alemanes. Y voy a mencionar a un autor
que todos conocemos, los estudiantes y los estudiosos del derecho penal, que es Klaus Roxin. Y cuando Roxin, sus seguidores y la doctrina alemana, y con repercusión en la doctrina española y latinoamericana, hablan de imputación objetiva, están diciendo, imputación es a quién se le atribuye, a quién se le imputa. Objetiva, porque por el momento prescinde de los elementos propios del carácter, de la intención, del deseo, etc. ¿Y qué significa en definitiva la imputación objetiva? ¿Cómo se va a hacer la imputación objetiva? ¿A quién se va a imputar el hecho como autor? Me iba a referir específicamente al tema de los delitos culposos, porque si bien los problemas de imputación objetiva se han trasladado también al delito doloso, ahí entran a considerarse una serie de problemáticas que no se podría desarrollar rápidamente. Sobre todo porque estoy pensando en las obras de Günther Jacobs, un autor actual, alemán, que tiene un criterio distinto al tradicional, que motivaría quizás un comentario y alguna crítica mía que por razones obvias de tiempo no podría ser. Pero refiriéndome a la imputación objetiva, me voy a referir a la imputación objetiva en los delitos culposos. Porque cuando se habla de imputación objetiva se está hablando de dos parámetros que son importantes. El individuo empieza a tener la posibilidad de ser imputado cuando su conducta excede el riesgo permitido. Esta es una cosa muy interesante porque si el riesgo permitido obviamente es el que tolera la sociedad, si el individuo se excede el riesgo permitido y realiza una conducta que es sumamente peligrosa, más allá de lo razonable, empieza a tener posibilidad de ser imputado su accionar jurídicamente. Y luego, para que se complete este criterio de imputación objetiva, el resultado tiene que ser producto del mismo incremento de riesgo, con lo cual está dejando de lado algunos casos muy interesantes desde el punto de vista del delito culposo, como son el principio de confianza, el principio de división del trabajo, etc. Entonces, para que haya posibilidad de ser imputado a alguien, tienen que producirse estas dos variantes. O sea, el incremento del riesgo más allá del permitido y la realización de ese riesgo en el resultado que se está juzgando. La clase tiene como punto final el desarrollo breve de la tipicidad subjetiva. Y acá tengo que hacer una referencia que para mí es muy importante, para mí, porque creo que es así desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de lo que es el derecho penal. El derecho penal, no debemos olvidarnos, es la última ratio, dice la doctrina, se acude a él cuando los demás remedios del comportamiento ordinario y correcto y los demás remedios que provienen de otra rama del derecho no han dado resultado. Quiere decir que necesariamente el derecho penal tiene que ser un derecho de mínima intervención y no puede exceder, obviamente, lo que se desprende de la ley penal. Y la tipicidad subjetiva está manifestada en nuestro Código Penal y en las leyes penales especiales de dos maneras: por dolo o culpa. No puede haber delitos sin dolo o sin culpa. Tengo que insistir en esto porque hay una problemática bastante seria de recurrir a criterios de imputación objetiva, no de imputación objetiva, de responsabilidad objetiva. Y responsabilidad objetiva no puede existir en materia penal, como dije el otro día. Entonces los delitos son dolosos o culposos. No puede haber otra tipicidad subjetiva que no sea dolo y culpa. En distintos códigos penales, sobre todo códigos penales latinoamericanos modernos, esto se dice en forma expresa.
los delitos son dolosos o culposos. En los proyectos de reforma del Código Penal argentino aparece en alguno de ellos este criterio. Los delitos son dolosos o culposos. No puede haber otra imputación. Entonces, retrocediendo un poquito, ¿qué es el dolo? El dolo es conocimiento de lo que se está haciendo, del hecho que se está realizando, intención de llevarlo a cabo, y yo agrego algo que para mí es esencial, es la elección de los medios. Me parece que esto es muy importante porque todos sabemos que en el Código Penal está caracterizada la tentativa, y la tentativa en el artículo 42 dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Está claro entonces que el fin de cometer un delito determinado es que cuando se refiere a tentativa tiene que ser necesariamente la tentativa de un delito doloso, no puede ser la tentativa de un delito culposo. Y le agrego entonces a la consideración de la voluntad, el conocimiento y la voluntad, la elección de los medios. Porque si en la tentativa los medios no hubiesen sido correctamente elegidos para intentar llegar al resultado que el autor pretende, el delito, conforme a nuestro código, es un delito imposible, lo que la doctrina llama tentativa inidónea, prevista en el artículo 44 del Código Penal. El programa dice: problemática del dolo en las distintas figuras de la parte especial del Código Penal. Sería prácticamente imposible, en los breves minutos que quedan, hacer un detalle de esto que pide el programa. Simplemente voy a decir que en muchas de las figuras del Código Penal, prácticamente en todas las figuras, no aparece concretamente, ni aparece la mención de dolo, ni aparece concretamente una referencia al conocimiento y voluntad de producir el resultado. Pero está implícito que tiene que ser así por las circunstancias que antes mencioné. La problemática, para mí más seria, es la problemática del dolo eventual. Por eso voy a decir dos palabras de esto. A veces un delito o una conducta que ocasiona resultados muy serios, el intérprete no sabe, en primer lugar, si el sujeto actuó con conocimiento y con voluntad, con lo cual podría estar inserto en la óptica o en el ámbito del delito doloso, o también en el ámbito del delito culposo. No voy a hacer ejemplos, pero son bastante conocidos hechos de esta índole. Y cuando el intérprete, pienso en el juez en este momento, cree que el resultado que se ha producido ha sido sumamente serio, opta, en algún caso, por decir: este delito ha sido cometido con dolo eventual. Lo cual trae un problema bastante serio. Primero, porque la locución dolo eventual ya encierra una ambigüedad. En realidad, el dolo no es lo eventual es que se pueda producir el resultado. Entonces, cuando el individuo asume una conducta y tiene conocimiento y voluntad de llevar a cabo esa conducta, no obstante que no sepa concretamente si el resultado se va a producir o no, el individuo puede haber obrado con dolo eventual. Pero si eso no ocurre, por más que la conducta haya producido un resultado muy serio, es muy probable que se deba a imprudencia, a negligencia, a impericia, a inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo del autor, consecuentemente sea un delito culposo y no doloso. Con lo cual, no voy a dar ejemplos ahora, pero el ámbito del dolo eventual se reduce considerablemente. Tanto es así que en uno de los el anteúltimo proyecto de reforma del Código Penal argentino, una comisión que en su momento presidió el doctor Raúl Zaffaroni, había hablado en su proyecto del dolo como dolo directo, con lo cual dejaba de lado la posibilidad de imputación
por dolo eventual. Esta es, a grandes rasgos, la problemática del dolo. La problemática del dolo que, si uno va haciendo un repaso de todas las figuras de la parte especial del Código Penal, puede tener distintas alternativas. Lo importante, fundamental, es que no se castigue a nadie si efectivamente no se ha encontrado su actuar como doloso o culposo. Por más que el resultado haya sido nefasto o realmente perjudicial, no puede ser castigado a nadie por asignándole una responsabilidad objetiva que no admite el derecho penal. Sí el derecho civil, como lo decía el antiguo 1113 del Código Civil de Belisario con sus reformas, y lo dice el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Con esto entonces termino la segunda clase.